hay manera de resolverlo a corto plazo, a menos que se sepa qué tan grande es el problema, o sea, el problema, qué magnitud, por ejemplo, cuántos recursos se requieren para que los hospitales en Nayarit funcionen de una manera óptima. ¿Cuántos? No lo sé. Miles de millones de pesos. Pero ¿cuánto se ocuparía? Quienes se dedican a esto deberían de saberlo. Sin embargo, en vez de resolver el tema de medicamento y de atención, pues más bien se van al otro lado, a tratar de resolver los problemas mediante mensajes en los medios o mediante propaganda. Entonces es cierto lo que dice, se dice, hay atención para todos, pero cuando la gente va a los hospitales se encuentra con la triste realidad. Ese es el gran problema. Pero cada año escuchamos que siempre se invierte más dinero en salud, en educación, cuando se aprueba el presupuesto, pero y cada año como que está más peor las cosas, que siempre se hace más con menos y pues no, como que no. Porque hay una inercia en las cosas del presupuesto y de su evaluación. Yo creo que, y bueno, eso es lo que me he dado cuenta, no es para todo el presupuesto, pero por ejemplo, hay zonas, educación por ejemplo es una, quizás salud sea otra, quizá la atención social de los programas oportunidades o hay otra. Son zonas presupuestales donde es muy difícil que la inversión en estos rubros se note inmediatamente en la operación tanto de educación como salud. Por ejemplo, el año antepasado se aprobaron 10,000 millones de pesos, 10,000 millones de pesos a nivel federal para la educación básica y preescolar. Entonces, cuando tú dices, a ver, ¿dónde están los 10,000 millones de pesos? O sea, a ver, ¿realmente han llegado los 10,000 millones de pesos a la educación preescolar en Nayarit, o en Sinaloa, o en Oaxaca, o en Tlaxcala? ¿O solamente ha servido para seguir sosteniendo una gran masa de burócratas en la cadena que hay desde la Secretaría de Educación Pública hasta los servicios de educación pública en los estados, y al final a la operación en las escuelas llega una mínima parte? Eso es lo que ha pasado, ¿eh? Eso es lo que ha pasado. O sea, las críticas que nos hacen los países de la OCDE o la propia OCDE de que en nuestro país hay mucho dinero que se destina a la educación, pero que no se refleja en los niveles educativos, es realmente cierto. ¿Dónde se queda la gran masa de recursos que se dice que se invierten en la educación? Muchos se quedan en el sindicato, muchos se quedan en todo el entramado burocrático, desde la Secretaría de Educación Pública Central hasta las Secretarías de Educación de los estados. Mucho se queda en programas que no se aplican y que muchas veces se convierten en ahorros en las Secretarías de Educación. Y mientras, para poder resolver los problemas educativos que tienen las escuelas, pues no hay dinero, no hay recursos. Andan sacándoles el dinero a los padres de familia para resolver los problemas de la luz, de las pinturas, de los pupitres, cuando la cantidad que se invierte en educación en nuestro país es de las más altas en los países de la OCDE, que son los países desarrollados en el mundo. Entonces, ¿qué está pasando? Hay un problema de ineficiencia gubernamental, hay un problema de eficiencia y obviamente de ineficiencia en la aplicación del gasto gubernamental, pero todavía una mayor ineficiencia en la evaluación de ese gasto. O sea, ¿cómo es posible que tú puedas invertir 10,000 millones de pesos en educación primaria y en educación básica y luego no hay resultados a corto plazo? Y luego otra, de repente al señor presidente se le ocurre plantear que
es posible deducir un porcentaje del pago de las cuotas de educación primaria a los padres de familia que tienen sus niños en la educación primaria. Bueno, ese que es un tema de él, no de toda la gente, le cuesta al Estado mexicano y al sistema fiscal 13,000 millones de pesos. 13,000 millones de pesos, fíjate nada más, 13,000 millones de pesos que van a dejar de pagar los padres que tienen hijos en educación primaria privada y que pudieron haberse invertido en la educación pública. Entonces, tenemos un atorón fundamentalmente por la manera, un atorón no solamente presupuestal, un atorón de evaluación, de eficacia gubernamental, de programas para mejorar la educación y la salud de nuestro país, generado por esa ineficacia gubernamental, generado incluso por una poca capacidad de servicio que han demostrado los gobiernos en los últimos años. Cuando se supone que los diputados federales y los senadores están un poquito más informados de la situación que tiene, por ejemplo, el Estado o el país, cuando escuchamos estos spots, ¿cómo se llama? Los informes de gobierno, de municipales, tanto estatales y pues a lo mejor también el nacional, pues nos pintan un panorama muy bonito. Yo me fijo que de aquí, por ejemplo, en el caso de Nayarit, no sé, los demás estados, siempre vamos en los primeros lugares en todo. En salud, en educación, en seguridad pública, siempre salimos en primeros lugares, ganándole inclusive a Jalisco, ganándole a Veracruz, ganándole hasta al Estado de México. Y lo dice pues, ¿dónde? ¿Ustedes cómo lo toman cuando escuchan eso? Cuando van al informe y sale todo eso publicado, vamos en primer lugar en todo. Bueno, yo tengo 3 años que no voy al informe, al menos al estatal. ¿Por qué? Precisamente porque hay un manejo de cifras y de mensajes que a mí me parece poco serio. Y lo dije cuando el actual gobernador cumplió su segundo informe. Yo asistí al primero y asistí al segundo. Pero cuando en el segundo yo dije, comenzó de una manera formal, hablando de las cosas, a la mitad del informe comenzó a hacer la labor propagandística que sabe hacer muy bien el gobernador. Yo dije, esto ya no es un informe, es un instrumento de propaganda. Entonces, cualquier acción de gobierno se convierte en un instrumento de propaganda. La verdad, yo dejé de asistir a los informes precisamente por eso. Eso no quiere decir que no se hagan las cosas. O sea, sí se hacen las cosas, hay clínicas, hay escuelas, se han instalado universidades en Valle de Banderas, el tecnológico también, se ha trabajado en ciencia y tecnología, pues, con los niveles que podemos hacer aquí en Nayarit. O sea, cierto, se han hecho cosas porque el gobierno tiene la obligación de hacerlas, pero de ahí a convertir un informe en un instrumento de propaganda hay una gran diferencia. Porque un informe de un gobernante tiene que ser cuáles son los logros y los avances que todos los gobiernos tienen, porque bueno, para eso están para aplicar el presupuesto y resolver problemas que tiene la población. Pero de ahí a convertir en un instrumento propagandístico, incluso que cuesta muchos millones de pesos, yo digo que hay una gran diferencia. Cierto, cada uno de los gobernadores, presidentes o presidentes municipales, pues tiene que decirle a la gente que el problema es cómo lo dices. El problema es cómo reconoces los problemas que existen. El gobernador desde hace, no sé, 4 informes, o 3 informes quizás, desde el segundo informe, no ha hablado de la situación de violencia en el Estado, ni cómo resolverla, o cómo lo tratan, o de qué manera. Todo se ha convertido en un mensaje de propaganda. Siguen sucediendo cosas en el Estado y el señor no menciona absolutamente nada. A veces condena la violencia cuando la gente lo presiona mucho a salir, pero no, todo se convierte en un mensaje propagandístico. Entonces,